Como pueden observar, aquí se ve el motor Stirling ya trabajando, la simulación de movimiento de ese prototipo. Y como pueden ver, eh, debido a que se hizo transparente el cilindro, se ve al pistón trabajando y por ende también a lo que utilizamos como cigüeñal y biela se encuentran trabajando. El proceso de este se lleva a la práctica prácticamente es porque en la parte inferior se le está suministrando alguna fuente de calor y en la parte superior se le está suministrando una fuente de enfriamiento, por lo que existe una diferencia de temperatura y hace que el gas que se encuentra dentro de este cilindro provoque que el pistón se mueva de esa forma. El proceso de ensamble del motor Stirling primeramente se coloca en la base lo que llamé como soporte, que es una placa metálica de 40 milímetros de longitud y 50 de ancho con un grosor de 4 milímetros. En ese se colocó una base de lata que tiene un diámetro de 75 y una altura de 50 en la que va colocada el globo junto con su eje. En ese entonces y enseguida se coloca lo que se utilizará como cigüeñal, que va ensamblado en la base de soporte. Después colocamos a una distancia de 10 milímetros la base que sería para alimentación. Enseguida, encima de esta se coloca lo que será el cilindro y justo dentro de ese se colocará el pistón, que entre un diámetro de estos que tienen diferencia solamente de 1 milímetro de diferencia para que exista el menor juego posible. Justo encima de este se encuentra el sistema de refrigeramiento, en el que tiene un tubo metálico de cobre donde se le puede suministrar el líquido y así haya una diferencia de temperatura mucho mayor. Después se coloca el siguiente eje, que es una varilla, y se coloca el juego que va a realizar este pistón. Enseguida solamente se coloca lo que es la tubería para hacer la diferencia de temperatura. Como podemos observar, aquí se encuentra el motor Stirling y todas sus piezas ya completamente ensamblado. Vamos a mostrar pieza por pieza cuál fue el proceso de este y cómo es que se realizó. Evidentemente comenzamos con la base, que es una pieza simplemente cuadrada. Vamos a ponerlo en vista isométrica para poder tener así una mejor perspectiva de lo que es este. Como pueden ver, solamente hubo 4 operaciones sencillas en cada una de estas. Existe otra que es el croquis, como pueden ver aquí. En la primera fue la extrusión, en la segunda que fue un corte, después extruimos de nuevo y en los cortes aquí como pueden ver esos son los cortes que van fijados a la base de soporte y este corte que es donde va colocado la fuente de alimentación. En este caso sería la fuente de calor, que es la siguiente mostrada. Como pueden ver, esta es la fuente donde va la fuente de calor. Se está abriendo y justo aquí se muestra. Tiene dos perforaciones, una para poder colocar dentro de esta la que va a ser la fuente de calor, lo que va a transmitir el calor hacia el cilindro y un corte que puede ver que es el corte 3, extruir 3,
que es simplemente un corte que nos va a permitir hacer que este calor pues sea más fácil de transmitirse dentro de hacia el cilindro. Enseguida será mostrado lo que es el cilindro, que en ese momento se encuentra transparente para poder así ver, prácticamente observar el funcionamiento del pistón. Pero este es exactamente el cilindro, tiene pocas operaciones. Dentro de este se encuentra pues el cilindro y se hace un corte que es exactamente lo que se muestra aquí adentro, para que esta lámina del cilindro en sus paredes tenga un, una anchura, se podría decir un grosor de 2 milímetros, como se muestra en este. Y ya solamente se muestra el corte, que es de un radio de 2 milímetros, para poder que ahí pase lo que conocemos como biela en este prototipo. Enseguida el fisón, que es la parte, el componente que va dentro del cilindro y que tiene una diferencia de 2 milímetros de diámetro entre el cilindro y el pistón, para que haya la mejor y la menor cantidad de espacio entre sus paredes. Como se puede ver y pueden observar, se asemeja a una lata de 350 mililitros que pues fue seleccionada y cortada. Aquí, como pueden ver, vamos a observar exactamente la altura la altura del cilindro es de 121 milímetros, la altura del pisón es de 80 milímetros. Así que exactamente tendría que ser un recorrido de 40 milímetros, como mucho, pero realmente este es un recorrido de 30 milímetros. Continuando con el motor Stirling, va la fuente de enfriamiento con su respectiva tubería de cobre, que pues esta es exactamente donde se le va a suministrar el agua líquido que va a refrigerar. Vamos a verlo, a visualizar en sombreado con aristas. Aquí pueden verlo. Este es donde se encuentra el tubo de cobre, y por aquí tiene un cilindro, como pueden ver, un cilindro hueco, por donde es donde pasa la varilla, que es tomada como una biela, y esta misma pues va colocada al pistón y de ahí al cigüeñal. Tiene el mismo diámetro del cilindro, así que vas a mencionarlo. Enseguida la tubería de cobre, esta es la varilla que ya hemos mencionado y que considero que esto debemos mencionar ya que se ha visto en todos los componentes. Este componente que vamos a observar en este momento es lo que utilizamos como unión para de unir lo que es la biela al cigüeñal, tratando de perder la menor cantidad de energía en este. Tiene el mismo diámetro de la que es la biela, así que son 2 milímetros de radio. Enseguida vamos a observar lo que utilizamos como cigüeñal, que simplemente se deja llevar, trabaja por la carga que se le produce a esos. Se eligió de un diámetro mucho mayor para que este pueda girar y trabajar
con respecto. Y pues realmente eso va a ser junto con las otras unidades donde se encuentra el globo, pues para que este nunca se quede arriba o abajo y siempre trate de girar. Esta es la base metálica, que es de 40 milímetros de altura, la anchura de 50, de 400 milímetros de altura, 50 de anchura y pues 2 de grosor. Aquí se encuentra una que es de la misma, del mismo diámetro del cilindro. Y lo que es el globo, aquí pues es un poco interesante observar cómo es que se realizó, por eso es que se mostrará. Como pueden ver, eso es lo que es el globo y simplemente fue una revolución. Fue la revolución de este croquis. Ahí como se puede observar, este será el croquis. Simplemente fue una revolución. Vamos a seguir de esta. Y seguiríamos con el motor Stirling. Y la última parte que sea un poco interesante de observar sería lo que es la manguera. Esta manguera simplemente fue realizada con la operación que es saliente base barrido. Aquí como pueden ver, pues primero hicimos el saliente base barrido. Son dos croquis, este croquis que se muestra aquí, que es la parte toda esta, y lo que es el círculo. Ya solo simplemente se hace saliente base barrido. Aquí vamos a hacer una muestra pequeña. Pues saliente base barrido, el croquis, pues se selecciona este, y de la guía se selecciona la siguiente línea, la línea que le va a dar el seguimiento. Y el corte barrido es exactamente lo mismo, solamente que va a ser una perforación dentro de este mismo. Y por eso es que la tubería se encuentra hueca. Simplemente damos en guardar de nuevo, no descartar. Y eso es como se realizó el motor Stirling. Enseguida se van a mostrar unos renders para poder observar cuál es el proceso terminado de este.